¿Voy a probar ahí? Sí, 234, 234, 234, 234, Perfecto, 234. está Ya bien. estamos. Así que ya, pues yo me voy a sentar por acá y... Nos vamos a mirar cómo es el. Sí, ¿no? Conversar, me gusta una conversa de amigos. Ya, ok. Siempre lo digo en todos los... con las personas que me encuentro, que esto es una excusa mía para juntarme con gente Ya, perfecto. con la que me rodea. Hay un meme, me acuerdo que vi, que salía un perrito como un chihuahua Ya. y al lado unos bull terrier. Ya. Y el chihuahua se paraba como un bull terrier. Y decía, si quieres ser como alguien, rodéate con esa gente. Perfecto. Entonces también esto es una excusa para juntarme con gente creativa y más que creativa, con gente que tenga miradas distintas de lo que es el diseño. Bueno, dicen que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Va en esa línea, además. Sí, lo escuché en un libro, se llama Sí. Copia como artista, algo Ya. así, ¿o no? No sé de dónde viene, pero lo he escuchado. Decía, lo escuché anoche, de hecho, decía que si tú promediáis como el salario de tus 4 o 5, el salario, ¿Ya? tú vas a ganar el promedio de eso. Y así un sinnúmero como de insight, Claro. de cosas así como influencia como creativa. Y me estabas contando recién que ganaste el premio al mejor profesor. Cuéntame primero cómo llegaste a ser profesor. O sea, ¿quieres que parta por eso? Por cómo llegué a ser profesor. A ser profesor. Yo creo que lo de profesor lo traía en mi genética. Porque Ya. nunca lo tuve tan nítido y fue el contexto el que me llevó a ser profesor. Yo te podría decir que Jorge Ardil es un gran maestro que tuve yo en la Escuela de Negocios de la Católica, donde hice un posgrado. Fue el primero que me dijo, Eduardo, tú tenés pasta de profe, me dijo. Basta de profe. Pasta de profe. Y yo era súper tímido. Soy súper tímido. Siempre digo que yo me desdoblo para estas cuestiones más comunicacionales. Y me tengo que desdoblar también para hacer clase. Soy más bien introvertido, callado. En mi casa saben que no hablo mucho tampoco. Mira. Muchas veces se ríen de mí porque me dicen, Eduardo, pero di algo. Es que he hablado todo el día. Entonces el momento en que es para mí un poco es cuando estoy en casa. Y ese gran maestro, Jorge Ardile, que es uno de los grandes maestros de mi vida, gran docente, gran profesor, empecé a ser su ayudante. Yo en esa época le hacía ayudantía a todos los cursos de posgrado. Él era profesor del MBA, de la Católica, del magíster en capital humano, en personas, del magíster de finanzas. Y yo empecé a ser su ayudante en el ramo que él dictaba para estos magísteres. Y un día yo venía manejando, no lo voy a olvidar nunca, con todas las carpetas. Era una época en que no habían computadores, entonces la clase la dabas con transparencias. Entonces había unas máquinas de transparencia y las máquinas de transparencia tú la proyectabas y proyectabas una transparencia. Que es una hoja de carta transparente para la gente más joven, para que entienda cómo funcionaba. Y esta hoja de carta tú la administrabas en un archivador dependiendo de la clase que te tocaba. Perfecto. Entonces el ayudante, además de todas las cosas, de llevar las notas, de ayudar a revisar los trabajos, las pruebas, yo además era el asistente y llevaba las transparencias. Transparencia y diapositivas. En cursos más top, tú tenías una máquina de transparencia y una de diapo. Entonces con la de transparencia proyectabas texto y con la de diapositiva imágenes. Y esos profesores eran los más top, los que andaban con 2 carpetas, la carpeta de diapositiva y la carpeta de transparencia. Y yo iba con ambas carpetas y era una clase muy temprano, el primer módulo, 8:30 de la mañana, casa central de la Católica, ahí en plena Alameda. Uno se estaciona al ladito y iba manejando, casi llegando, y siento mi teléfono celular, uno muy antiguo de aquella época, muy antiguo, estos teléfonos grandotes. Acabo de ver tu colección de teléfonos. ¿Es uno de esos? No tengo el más antiguo, ya. pero sí, pero más o menos como de esa época. Y me dice, y respondo el teléfono, y Jorge me dice, estoy disfónico, me dice, no puedo hablar, vas a tener que hacer la clase tú. Y ya, pero yo no estoy preparado. Le dije, Jorge, no. Clase posgrado, en esa época mis alumnos promedio de edad deben haber tenido unos 55 años, para que tú te hagas una idea. ¿Y tú tenías ahí? Y yo tenía 26 años, era un niñito, un niño enfrentando estas salas auditorium de posgrado de esta universidad importante, además, puros gerentes de alumnos, y le digo, Jorge, vas a venir, vas a llegar o sea, vas a venir igual disfónico, sí. Y me dice, no voy a ir,
Ah, no va a ir, o sea, te dejó solo. No es que dejó tú solo. es presencia de él Me dejó solo. y él, por lo menos, que asiente con un Claro. apoyo moral. Me dejó solo y yo me paro frente a esta audiencia y les digo que ese día yo voy a ser el profesor y me miraban con una cara de incredulidad estos alumnos de 50 años. avanzada edad para mí en aquella época y sorteé bien y después me empezó a ceder algunas clases hasta que llegó el día que en la escuela de posgrado me dijo: Eduardo, te voy a dar una clase para ti sola. Y ahí yo empecé a hacer posgrado como a los 27 años, qué clase 28 era? años solo. Hacía el ramo de producto para estos ramos. La importancia de la diferenciación de los productos en el mercado para poder posicionarse y para poder ganar terreno en ese mundo. Ahora, yo partí siendo ayudante a la universidad, yo nunca dejé. Ya cuando estaba en la universidad empecé a ser ayudante en computación un buen rato y ya como ayudante va generando carrete docente en el fondo. Sí, a mí también me tocó ser ayudante, me estuve no sé, desde el segundo año de universidad. ¿Ya? Uno cuando es alumno, ya una vez un profe me dijo, mira, que tú sepáis un 10% más de la materia que la otra persona, estáis listo. Y si esa persona no sabe nada y tú sabes un poquito más, estáis listo. Ya puedes hacer clases. Perfecto. Y ahí en segundo año empecé a hacer ayudantía y en tercer año ya hacía como de 3 ramos ayudantía y en cuarto ya hacía, ahí tenía hartos con Felipe Stay, que éramos compañeros y claro, y ahí como dices tú, como que empecé a agarrar como ese carrete docente. Y antes de ser docente, vayamos más atrás, partamos quién es Eduardo Águila antes de ser docente. ¿Quién era Eduardo Águila antes de ser docente? Mira, voy a partir bien atrás porque he sido un creativo desde que nací. Mi madre todavía tiene guardada mi libreta de notas de kinder y decía, ¿sí? y en kinder ya decía, niño presenta unas tremendas habilidades creativas. Desde muy chico fui muy bueno para el dibujo, desde muy chico fui muy bueno para inventarme, para crearme cosas, para armar y desarmar objetos. Me gustaba mucho la electrónica, entonces armaba los autitos a control remoto y los hacía más a control remoto todavía. Me encantaban las pilas. O al revés, Claro, me encantaba armar y desarmar. Por lo tanto, cuando ya estaba en enseñanza media, mi decisión estaba más o menos clara. Yo sabía que tenía que estudiar o publicidad o diseño, alguna de esas dos carreras. ¿Tú sabías esos conceptos en ese momento? Sí, ¿O sabías que querías dibujar, no? Yo tengo la suerte de vivir en un entorno familiar extremadamente culto, muy lectores, muy músicos también, muy intelectuales, algunos de ellos. Uno de mis tíos es Armando de Ramón, que es es el Premio Nacional de Historia, pero que en paz descanse, Armando, un historiador muy, muy famoso, una familia muy buena para la historia, estamos siempre rodeados de historia, así que por lo tanto yo te puedo decir que desde primero medio, segundo medio, ya sabía que mi camino tenía que ir por el lado, no de la arquitectura, porque no me gustaban tanto los números, pero sí decía yo, publicidad en la Universidad de Santiago, diseño en la Católica, podría ser. Y bueno, y finalmente terminé estudiando diseño porque me fue muy bien en la prueba de aptitud. No tenía mi corazón partido entre publicidad y diseño. Siempre me gustaron mucho los negocios también. Veía publicidad más cercana al mundo de los negocios. Y tomé la opción de diseño porque me fue muy bien en la prueba de aptitud académica en aquella época y me dio la chance de entrar a la Católica. ¿Y tu entorno te apoyaban en decir, oye, estudia publicidad porque si son tan cultos, Sí. están metidos en las comunicaciones o diseño? Es igual que suerte que tuvieses como esa claridad, porque yo cuando quería estudiar diseño ni siquiera sabía lo que era diseño. O sea, era un colegio técnico donde estudié administración y ahí conocí lo que era como hacer PowerPoint como interactivos, pero no tenía tanto como ese entorno. Yo creo que un poquito este podcast viene como a suplir ese entorno de querer embriagarse con personas que saben. Entonces yo creo que tuviste gran suerte de estar ya mezclado con personas que saben. Sí, tuve suerte, pero también me jugó un poco en contra en el sentido de que me fue tan bien en la prueba de aptitud académica que todo el mundo me decía estudia otra cosa. Doctor. Claro, me decía, te da para estudiar lo que quieras, Eduardo. ¿Por qué vas a estudiar diseño? En una época en que yo entré a estudiar diseño en el año 90. Entonces era una época en que diseño lo estudiaban en su gran mayoría mujeres, no hombres. Entonces ya había un prejuicio de que un hombre entrase a estudiar diseño. Ya era raro en aquella época. Pero era diseño con nombre y apellido, era diseño integral. En la Católica tú estudias diseño, te titulas como diseñador,
pero tus talleres de mercado, que son los talleres que están al final de la carrera, tú vas definiendo tu línea, qué es lo que más te gusta, si quieres más Perfecto. audiovisual, más textil, más industrial. A mí siempre me gustó más bien lo industrial y negocios, por eso me especializaba más bien en esa línea. Yo creo que eso que habláis recientemente, que tú ya naciste con hacer cosas, crear, y la parte de negocio, una vez también escuché a una persona que dice que el ser humano nace negociando. Pero claro, pues, si tú nacís, llorás, ¿qué es lo que te hacen? Te ponen la teta ahí para que te caí, es un negocio. Te dan algo para que... Claro, claro. Entonces, pues tenés que usar a ambas ahí. Claro. El negocio. Yo creo que en mi casa tenía ambas miradas, porque mi madre venía de un mundo más bien artístico, intelectual, y mi padre venía de un mundo más bien de los fierros, de lo industrial, de lo duro, de la maestranza. Entonces yo La conviví. metalurgia. Exacto, mi papá trabajó en el mundo metalúrgico toda su vida, entonces yo viví mucho entre medio de los tornos, entre medio de las sierras para metales, las fresadoras, las cortadoras. Conociste ese mundo noble. Exacto. O sea, igual que Santiago Arangui. Santiago Mira. Arangui también se crió en ese ambiente de los fierros. Mira. Y una familia súper humilde, y también, claro, tenía esa parte que no sé si el papá lo apoyaba, pero su hermano mayor sí, era como muy... Terminaste de estudiar y a trabajar, así como acompáñame a traer la torna, qué sé yo. Claro. Fierro. Entonces, bueno, por eso mismo yo te decía que me jugó un poquito en contra, porque mi familia decía, con el puntaje que te sacaste debiese estudiar otra cosa. Y yo siempre aquí aconsejo, y cuando me preguntan los alumnos más jóvenes, cuando me invitan al colegio de mi hijo a hablarle a los alumnos de tercero o cuarto medio, ¿Ya? que nunca hay que traicionar el instinto. El instinto es clave en esta cuestión, y uno, aunque sepa mucho no de una carrera, hay algo que te dice el corazón, hay algo que corre en tu sangre que te dice, ese es tu camino, por ahí tienes que ir, y que no tiene que ver con dinero finalmente, porque yo creo que el gran error es primero pensar en el dinero antes de pensar en qué te va a hacer feliz el resto de la vida. Sí. Y nunca traicioné mi intuición, y yo dije, este es mi camino, me voy a ir por el diseño, aunque el entorno me diga que no es lo correcto, aunque sea un poco prejuiciado por estudiar diseños, que era una carrera más bien para mujeres en aquella época. No lo traicioné y no me equivoqué, pues finalmente es lo que me ha hecho feliz infinitamente todos los días de mi vida, y es de lo que he podido vivir. ¿Y qué pasa además, si hubiese estudiado publicidad? ¿Qué pasa? Ese efecto mariposa Sí. de... Yo creo que me hubiese ido igual de bien, porque yo apenas salí de la universidad entré a trabajar a la Asociación Chilena de Seguridad. De ahí viene Segurito, justamente. Yo soy el creador de Segurito, que está aquí siempre en mi espalda, aquí acompañándome. Acá. Siempre a lo vuestro a Segurito. Yo apenas salí de la universidad, había unos avisos en la universidad donde decía... Vamos a dejar aquí para que... Habían distintos empleos ahí a disposición, distintas ofertas laborales en el fondo para los estudiantes. Ni siquiera me titulaba todavía, y yo entré a trabajar a la Asociación Chilena de Seguridad. Trabajé 6 años, tuve la oportunidad que me dieron... ¿Como diseñador? Como diseñador. Después era asistente de marketing. Pero diseñador, o sea, porque tú tiraste, o sea, dentro del Sí. rama de diseño, ¿te fuiste por qué rama del diseño? Me fui por la rama más bien de negocios, de una persona que es capaz de diseñar o estructurar y mejorar la venta de un producto. Eso es. Esa era mi mirada. Ah, ya, perfecto. Por eso que entré con el cargo de asistente de marketing. Ese era mi cargo en la Asociación Chilena de Seguridad. Y dentro de las cosas y de la cancha que tenía para crear, se dio la oportunidad de poder juntar un equipo y trabajar a este personaje que sigue siendo un éxito hasta el día de hoy. ¿Pero por qué voy para allá? Porque yo trabajé 6 años, a los 6 años renuncié, me había ido tan bien, me había hecho tan famoso con Segurito, tenía Segurito en Cinemark, en todas las salas de cine, dando las instrucciones de evacuación de la sala. Ahora sale como con un perrito, con un zorro. Ah, no lo sé. Como y otro personaje más. Va evolucionando, ahora lo maneja 31 minutos, la agencia 31 minutos, y lo convirtió en un títere. Y lo ayornó en el fondo, lo trajo al presente y funciona pero muy bien, y sigue con su tarea. Hay que adaptarse. Educacional, hay que adaptarse a los tiempos. Sí. Renuncié y formé una agencia de publicidad. Así que directa o indirectamente tuve una agencia de publicidad 7 años. Me dediqué a la publicidad porque quería probar también esa carrera truncada que tenía en el mundo del diseño. El camino del diseño y la publicidad están ligadas de la mano. Muy de la mano. Claro, yo tenía como una imagen tuya que había estudiado como industrial, porque el tema como de justamente
por el tema de darle valor como al Exacto. objeto. Dije, Exacto. ahora he estudiado como industrial, pero al final, claro, estudias este proceso o de darle un valor agregado en la parte de negocios a lo que sea. Exacto, por eso mi casa está rodeada de objetos por todos lados, como te diste cuenta, porque la historia de un objeto es clave justamente para poder entender el pasado, saber en qué estamos hoy y hacia dónde queremos ir en el fondo. Para eso hay que saber sobre la historia de objetos. Cuando entraste a estudiar diseño, ¿qué entendías como por diseño? ¿O has cambiado ese concepto el día de hoy? Porque me refiero a que yo me acuerdo cuando entré a la universidad dije voy a estudiar diseño, voy a ver qué significa. Y al día de hoy no comparto Sí. lo que significa. No sé, ¿qué te ha dado a ti Mira, esa vagancia de trayectoria? es que yo lo tenía súper claro, como te decía, ya en mi enseñanza media, y lo entendí porque alguien en algún momento me dijo algo clave. Y me dijo, mira, todo lo que no está hecho por un arquitecto y que te rodea, hay una mano de un diseñador ahí. Y sobre todo un diseñador industrial, un diseñador más tecnológico. Y, y absolutamente todo. Entonces yo decía, aquí tengo un mundo, un desarrollo profesional que finalmente yo voy a decidir por qué línea me quiero ir, porque me han entregado herramientas que me permiten construir lo que uno imagina. ¿Cuál es la diferencia entre un arquitecto y un diseñador? ¿Por los números decías tú? Porque No, básicamente tiene que ver la con que estructura de los perfil. arquitectos se dedican a diseñar recintos, como le llaman. Un hábitat, Como se le ¿no? llama, claro. Un recinto, un espacio habitable, usable. Y los diseñadores nos dedicamos a hacer todo lo demás, absolutamente Sí. todo. Todo lo que nos rodea en este momento, todo, los micrófonos, las cámaras, la iluminación, todo lo que no tiene que ver con el espacio, con el recinto, está hecho por un diseñador. Entonces el trabajo era infinito. Yo decía, aquí nunca me va a faltar trabajo porque siempre va a haber alguna oportunidad para poder diseñar algo. Sí, una vez me pasó como experiencia personal, me acuerdo que para el terremoto eh, yo quedé como brazos cruzados y dije, ¿y qué hago como diseñador? ¿Qué hago? Porque al final me acuerdo que que las carreras tradicionales son leyes, medicina, arquitectura, son como, no sé si son 4 o 6, pero Sí, diseño no está dentro sí. de esas, po. No, pues no está. No está. Pero inevitablemente está porque si hay arquitectura tiene que tener un diseñador, si hay leyes tiene que haber un trabajo de diseño, si hay, o sea, no está como definido como tradicional, pero implícitamente tiene que estar sí o sí, porque sin Absolutamente. diseño no se puede expresar bien dichas carreras. Fíjate lo que me ha pasado a mí. Hoy día yo me dedico principalmente a hacer clases en escuelas de negocios. Ujú. Y eso ya es raro, ya es raro. Bueno, el premio que te contaba justamente me lo saqué en ¿Cuál es el la... premio? ¿No estaba por ahí, Sí, o está no? por ahí está. Ah, lo voy a buscar. Me regalaron, mira, me regalaron la medalla o el pin de la Universidad de Chile, mira, ahí está. Fíjate, ahí está. Ese, el último premio que recibí es el pin de la Universidad de Chile. ¿Y de estos Eso. cuántos hay en De- el mundo? De esto, en esa ceremonia hay solo uno. O sea, yo fui el mejor profesor de todos los diplomados de negocios de la Universidad de Chile. Es solo un pin que se entrega con ese mérito. Dentro de las cosas que hacen ser diseñador y ser profesor, ¿qué es lo que más te gusta? Si tuviese que escoger. Esto, el poder haberme infiltrado en una escuela de negocio, lo encuentro fantástico en las escuelas de negocio porque gracias al design thinking, que es una herramienta, una técnica, una metodología en la que yo soy experto ya hace más de 15 años, me permitió con esta herramienta volverme un guerrillero del diseño y filtrarme en el mundo financiero, en el mundo de la salud, en el mundo legal, en el mundo industrial. La verdad es que he trabajado en todos los rubros económicos, en el mundo de la minería últimamente, me ha tocado muy, muy, muy fuerte y es gracias justamente al diseño. El design thinking es una herramienta que te permite transformar, hacer una mejora de un proceso, ser más innovador y diferenciarte en el mercado. Ya, ahí quiero hacer como un hincapié de, así como profesor, tú en esas clases, ¿qué gatillas más? ¿El proceso de diseño o la creatividad? ¿De qué parte primero? Mira, ahí Para- también con el tiempo aprendí a yo mismo ir mejorando mi propia performance de que hay que gatillar primero. Lo primero que tú tienes que gatillar antes de cualquier cosa es justamente el pensamiento creativo. Ah, para allá quería ir. La creatividad es clave en un proceso de innovación. Para que tú tengas un buen gerente de innovación,
necesitas hacerle un DISC, un examen psicológico que se les hace a los potenciales ocupantes de un cargo laboral. Ujú. Y en ese DISC esa persona tiene que ser creativa. Tú te tienes que poner en modo creativo antes de innovar. La innovación lo único que hace, no estoy denostando la innovación porque es muy importante. La innovación hace carne las ideas, las implementa. Pero si tú no te pones en modo creativo, si no activas tu pensamiento creativo antes, lo más probable es que eso de innovación sea más bien una pequeña innovación incremental y no sea una innovación disruptiva, que es lo que anda buscando el mercado. Así que, siendo concreto, lo primero que yo despierto en mis alumnos es su capacidad creativa, que es una capacidad inherente que tenemos todos los seres humanos, y que el Foro Económico Mundial ahora, en el informe del 2025, en enero, que salió ahora en enero, muy muy nuevo, pone nuevamente como la única habilidad cognitiva humana, dentro de las primeras 5 habilidades. En el número 4 está el pensamiento creativo. La única habilidad humana dentro de las 5 que te tienes que preocupar tú hoy, porque es la habilidad que te va a sostener hasta el 2030, que es la proyección que hace el Foro Económico Mundial con este informe. No solo lo dice el Foro Económico Mundial, lo dicen las universidades más importantes del mundo, también lo publicó McKinsey, el Global Institute de la consultora McKinsey el año pasado. Ya es por todo sabido que tenemos que activar nuestro pensamiento creativo. Sí. Si no lo activas, no funciona, porque el pensamiento creativo no es involuntario, debe ser voluntario. No es como tu latido cardíaco, no es como tu presión sanguínea, no es como tu respiración. Tú no le estás dando órdenes a propósito, voluntariamente a tus pulmones que respiren, es involuntario. Exactamente como lo que decís tú de que la creatividad está puesta en estas personas. O sea, la persona sí o sí va a ser creativa, aunque hasta la persona que dice no soy creativa o la Sí. que lo niega es propensa a crear por el tema de que piensa. Exacto. Entonces, y se emociona también. Exacto. Entonces, la creatividad de dónde proviene. Siempre me acuerdo de que le preguntan a Dalí, le preguntan, ¿tú eres un buen pintor? No, yo soy un pésimo pintor. Pero su expertise era la nebulosa, esta creatividad, que podía llevar a aterrizar su creatividad en algo más tangible. Eso tú ayudas en este Sí, curso claro. O sea, yo les parto diciendo que mi frase, que para mí creatividad es básicamente 2 palabras. Primero, supervivencia. Desde la neurociencia, los que hemos tenido formación formal en neurociencia, entendemos que hay lugares del cerebro donde estaría instalada la creatividad. Hay unos muy buenos estudios de Harvard donde se muestra y incluso se zonifica en qué lugares, cuando uno pone la activación creativa del cerebral, funciona. El límbico cerebral es muy importante, las amígdalas cerebrales están asociadas a la creatividad, pero como te decía, eso hay que prenderlo. ¿Tú en qué momento, no es automático. ¿Tú en qué momento eres más creativo? ¿En qué momento se te prende esa? Cuando ando en bicicleta. En bicicleta. Sí, no, yo hago mountain bike desde los 12 años. He pasado por momentos más intensos, menos intensos, dependiendo de la edad de mis hijos también. Ahora tengo a mi hijo de 11 años, el Edu, que me está acompañando ahí con el mountain bike, que le gusta harto también. Es en ese momento cuando me desconecto de lo urbano, absolutamente. Estoy conectado con la naturaleza y tengo el hábito de grabarme las ideas. Siempre ando con la grabadora, con mi celular, grabo con mi celular y con mi audífono y grabo las ideas para que no se me olviden. Así que tengo un setting de ideas grabadas, como te decía, ¿para qué? Para sobrevivir, que es la palabra 1, y la 2, adaptabilidad, para adaptarte al contexto. Lo que hace la creatividad te permite resolver problemas. Entonces, cuando tú estás en problemas, te tienes que concentrar, ponerte en modo creativo, reflexionar, no reaccionar, como también siempre digo, y en esa reflexión ver de qué forma voy a salir del embrollo, voy a salir del problema. El chileno es súper creativo en ese momento. Sí, pues. Me refiero a, no sé, no funciona la cadena del baño, ¿Sí? Y tiene que ponerse creativo con un alambre. Bueno, hay muchos problemas. De hecho, para mí uno de los conceptos que trato de darle como al diseño, que es el camino, o sea, es cuando tienes esta creatividad, entra al diseño como camino para estructurar esa creatividad. Sí. Como ya sea una canción, una pintura, una solución de problema, una ley, una planilla Excel, es como el camino a... Y en mi caso, por ejemplo, me pongo creativo cuando no tengo nada.
cuando tengo que estar Sí. esperando. Ante la carencia, claro. 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 Y hay, bueno, escuchaba el libro ayer de Roba como un artista. Hay muchos procesos, no sé si etapas o situaciones donde una persona le puede gatillar esa creatividad, ya sea andando en bicicleta, porque yo estoy seguro que si estáis haciendo enduro y te ponís creativo, o estáis viendo el camino o te caí. Entonces Claro. va a depender de qué tipo de ciclista también puede ser. Pues. Claro, exactamente. Tienes que tener tus 5 sentidos ahí puestos, va a depender. Trotando también, de repente uno trata de solucionar sus cosas. Hay gente que trota no por deporte, sino que para pensar justamente, para ser creativo en sus problemas. Es el momento en que piensas, en el momento en que te pones en modo creativo, justamente puede ser ese. Ya, entonces, en estos ramos que dices tú que le haces como a posgrados que le gatillan la actividad y entra esta herramienta de design thinking. ¿Qué es el design thinking para ti? Para parecer es harto. El design thinking es un método, es una herramienta. Método. Es una herramienta que te permite básicamente en 3 pasos, identificar una buena oportunidad, idear sobre esa buena oportunidad o sobre esa problemática que obtuviste y finalmente implementar la idea. Es como aprender a andar en bicicleta. Tú todo el rato te estás poniendo en modo design thinking porque te permite justamente identificar oportunidades donde muchos no las ven y justamente pasar a la fase de la idea, cómo con esa oportunidad encontrada puedo hacer algo y finalmente cómo resuelvo e implemento esta idea o este problema, que puede ser algo muy doméstico, algo como si tú, sí. como reparar la cocina con un alambre, tiene que ver con identificar el problema, con qué lo hago y finalmente cómo lo implemento, hasta cuestiones mucho, mucho más complejas como definir tu vida, tu futuro laboral, sí. O lo que sea. Estaba hace muy poco, o sea, hace muchos años, me gusta mucho El Señor del Anillo, estaba leyendo un libro que se llama El Silmarillion. Y está el antagonista, este ángel rebelde que se revela. Y ese concepto de rebeldía no es que se revele, sino que yo creo que toda persona que crea, al momento de crear, entra en conflicto o en rebeldía con su creador. Y me gustaba mucho como esa terminología, porque obviamente somos seres creativos que creamos, pero al momento de crear también entra en conflicto con ese. Entonces, esa historia del Silmarillion, estaba este ángel que decía, pero ¿cómo se está todo hecho? Él podía hacerlo mejor. Y está Dios en este caso. Perfecto. Y en parte también es como la historia de Satanás, que también era como su mejor ángel, el más inteligente. El más inteligente siempre va a ser de repente el más rebelde si tiene esa claro. Creatividad. ¿Piensas tú también de repente, no sé, ya que he hablado como con tu hijo, de repente pasa que tiene uno más rebelde que es como que más llevado a su idea o más llevado a su creatividad? Y bueno, tengo 5 hijos, así que tengo un abanico de diversidad, de gustos, de hobbies, de cosas distintas o ganas de hacer cosas distintas. Y lo que sí te puedo decir a esta altura de mis 5 hijos es que todos son altamente creativos sin importar su tendencia profesional. Y eso te demuestra más que no tiene que ver con la profesión. Mi hijo mayor es ingeniero civil en robótica. Mira. La que viene por un minuto, porque son mellizos, por eso hablo de mi hijo mayor, es diseñadora en equipamiento. Y justamente tú decís cómo una diseñadora de espacios interiores, de equipamiento, de productos, como la Tita, y yo el otro tan ingeniero civil, más cuadrado, pero los dos son extremadamente creativos. Y siempre me comentan, me dicen, papá, la creatividad me ha permitido sortear problemas, sortear situaciones justamente porque fuimos entrenados desde muy pequeños a utilizarla cada vez que se pueda. Pero a nivel como creativo de encontrar la respuesta y luego con un proceso de diseño, como se dice que es un proceso, igual el diseño ahí entra mucho como un juego. Oye, ¿vamos a cambiar de posición o no? Para que podamos hablar de la música después, como tengo la música ya. No, de ahí vamos a... Porque tú eres un profesor de creatividad, eres un profesor de diseño, eres un profesor de design thinking donde ayuda... Y me cuesta estar quieto, además. Y aparte que le ayuda como a las... Porque me acuerdo que yo fui tu alumno, me acuerdo como alumno nos mostraste unos casos de unas personas que vendían sal
y uno de los discursos era así, ¿cómo Starbucks viene para acá y nos cobra 3 lucas por un café? Entonces nosotros vamos para allá y le cobramos Claro. 3 lucas por 100 gramos de sal. Claro, tal cual. Y Mira, fue como... ¿cómo memorizaste? Qué buen alumno. Está bien, y a mí se me queda grabado, ¿sabes? De decirle, claro, por si estos compadres vienen, me sirven un café que para ellos sale tanto, la misma Red Bull que debe salir no sé cuántos pesos, y cobran lo que cobran, y las personas de acá que son pymes, que están saliendo, y ellos simplemente venden té, por ejemplo, Sí. o venden sal, y la sal para ellos la sacan y lo cobran, y darle ese valor agregado. Por eso me acuerdo también, yo estaba en la universidad cuando estudiaba, estaba metido con, no sé si era una Cercotec, pero ayudamos a pymes también, como alumnos de diseño, a decirle, oye, no vendáis tu pan, ponle una bolsita por algo que quizás le puede costar un poquito más imprimir, un logo, un nombre, pero ya con un poquito más de valor agregado, donde ellos mismos sí, claro. lo tienen, ellos son creativos, lo tienen, pero les falta como, o sea, como que no saben lo que saben. Sí. Eso justamente es como, sí. Yo creo que tú gatillas eso, como que le das a saber lo que ya saben. Exacto, mira, hoy día eso es lo que conocemos como marca personal o marca empleadora o marca corporativa. Está muy de moda el término cultiva tu marca personal, cultiva tu marca empleadora. Y básicamente eso es puro diseño, es de qué manera tú te paras frente al mercado para ser distinto a un mar de iguales. ¿De qué manera te paras frente al mercado como empresa o como persona, como personalidad, para que te identifiquen, para como quien encuentra a Wall-E? Como esa famosa ilustración de encontrar a Wall-E. Sí. ¿Cómo te vuelves Wall-E en el fondo? ¿Como persona o como empresa? Y esa cuestión es puro diseño. O sea, la manera que tú te diferencias de un mar de iguales es con diseño. Yo tengo estuve en el primer club de innovación y me acuerdo que en esa época Fernando Flores, que fue el fundador del primer club de innovación, nos enseñó algo y nos decía, cultiva tu rareza. Cuando tú cultivas esa cosa rara y no la opacas, no la ocultas, te conviertes en un personaje y un personaje finalmente termina siendo tu mejor marca personal. Entonces yo me vine con esa reflexión a la casa ese día. En esa época yo me peinaba y me peinaba con gel. Con gel, peinado con gel. Y me tenía que peinar porque siempre he tenido el pelo con rulos, desordenado, me cuesta mucho peinarme. Entonces yo luchaba con mi pelo y me lo peinaba con gel. Y desde ese día que Fernando Flores nos dijo, cultiva tu rareza, yo dije, no me voy a peinar más. No me peino más. Y fue la mejor idea, porque muchas veces se acuerdan más de mí por el profesor de pelo desordenado o por el profesional de pelo desordenado, y que de mi nombre. O sea, genera más recordación incluso la imagen. Y esa imagen es puro diseño, pues los anteojos que usa, el tipo de pelo, la ropa que viste, si te empieza a convertir en algo como esto. ¿Cómo es? Claro, esto me lo regaló una alumna. Que son los rasgos pertinentes de una persona. Exacto. Esos son los rasgos pertinentes. Y rápidamente ya me veía de esta forma, y efectivamente cuando me ven dicen, ¿es Eduardo? ¿Soy yo? Claro que soy yo. Entonces uno termina siendo como un personaje de sí mismo, de carácter, pero en el buen sentido de la palabra, porque te diferencia, te hace distinto. Te hace, sí, perfecto. No, entiendo súper. De hecho, esos rasgos pertinentes lo que te hacen ser persona, o sea, más que persona, individuo. Más que persona. Claro. Porque te individualiza. Te individualiza el resto. Te vuelves un Wall-E. Exacto. Te logran identificar. Darse cuenta de eso igual es complicado, decirle, ¿sabes qué? Yo no soy el que se peina con gel, yo soy este. Y a a las personas también les cuesta mucho llegar como a ese proceso. Sí. Es un proceso igual, un proceso de aceptación de lo que tú ya... Porque tú, o sea, quiero llegar como a la palabra un proceso de aceptación de tú como creación, porque ya estás creado. Sí, claro. Una aceptación a lo que tú ya eres. ¿Cachai? Oye, te quería preguntar, ¿cómo llegaste a Segurito? Porque ahora está hablando de los procesos y todo. ¿Cómo fue ese proceso de este gran éxito? De este... ¿Qué número de hijo es? Es el número 6. Tengo 5 hijos análogos, humanos, como digo yo. Y él es mi sexto hijo, mi hijo putativo. Y el más viejo, va a cumplir 30 años. Segurito nació el año 1996, así que es el más viejo de mis hijos. Mira. Y nace gracias a Eugenio Heiramans. Don Eugenio Heiramans era el presidente de la compañía en aquella época, de la Asociación Chilena de Seguridad.
Y don Eugenio, te voy a hacer corta la historia, un poco Sí, sí, más sí. larga, pero don Eugenio me llama un día a una reunión. Yo tenía un excelente jefe en aquella época, el Patricio Lucero, el Pato, gran amigo, colega hasta el día de hoy. Ujú. Y justamente él me llama don Eugenio y me dice: Eduardo, esta empresa, la Asociación Chilena de Seguridad, no tiene corazón, no tiene alma. Le falta corazón, le falta alma, me decía. Corazón. Y yo dije, pero ¿cómo eso? Sí, pues me dice, tenemos el hospital de trauma más maravilloso de Latinoamérica, tenemos hospitales que funcionan maravilloso, tenemos los prevencionistas de riesgo que funcionan maravilloso, pero como que le falta corazón a esta empresa. Nos devolvimos al modo creativo, junto al equipo, junto al mismo Pato Lucero. Había un segurito muy, muy antiguo, así, una pequeña idea esbozada. Alguien había hecho En la algo. antigüedad alguien había hecho algo, que era como un monito de madera, una cosa así. Y dijimos, aquí está la inspiración. Ahí está la inspiración. Aquí está la inspiración. La inspiración, el eureka, siempre lo gatilla algo. Y fue ese monito que trajo el Pato y me dijo, mira. Claro, que es lo... Y bueno, lo importante es recalcar que la inspiración no es lo mismo. O sea, gente que cuando habla del plagio es que tú te ganas los atributos de algo que ya está Exacto. hecho. Pero si tú te inspiras en algo y lo haces parecido, igual, o tratas de mejorarlo, eso ya no es plagio, es una inspiración, como dices Exacto, y absolutamente inspirado. Es una mejora continua de un proceso que en diseño es justamente, hoy día le decimos iteración. Venía de algo, algo lo gatillaba, ahí había alguna luz. El nombre incluso ya estaba medio acuñado adentro, porque hablaban de sí. segurito, cómo le ponemos segurito. Y finalmente nace este personaje que fue dibujado por Jaime Albornoz y luego llevaba una segunda derivada por el gran Oscar Vega de Mampato. Por eso soy tan fanático de Mampato. Por eso tengo un original de Mampato ahí en mi muralla. Mira. Que me lo regaló justamente Oscar. Lo voy a mostrar aquí al tiro. Tráelo nomás. Tengo un original de Mampato y Oscar fue el que lo sacó mucho más adelante, y por ese trabajo que hicimos en conjunto con Oscar Vega, un día me dijo: Eduardo, te voy a regalar algo que yo creo que tú vas a apreciar mucho más que nadie. Y me regaló esta acuarela que está acá, que es una acuarela original de Mampato. Y una de las cosas más valiosas que hay en mi casa. Es muy acogedor ver este personaje en tu casa. Y es muy increíble acercarse y ver que está pintado a mano con acuarela. Es muy, muy increíble. Él nos ayudó con Segurito, por eso tiene rasgos. Si te das cuenta, Segurito tiene rasgos de Mampato. Si te das cuenta, algo de inspiración hay ahí también. No, qué bueno. Y Segurito cambió la industria. Lo más importante y lo de fondo que tenía Segurito justamente es que necesitábamos bajar la tasa de accidentabilidad. Hasta antes de Segurito, la tasa de accidentabilidad laboral de enfermedades profesionales en Chile era de 2 dígitos. 11 y tanto, hasta el 13 llegábamos en algunos rubros industriales. Uh-huh. Después de Segurito, con un trabajo intenso de 1 o 2 años, bajamos la tasa a 1 dígito. Porque Segurito fue la persona que le puso alma a la seguridad, a las comunicaciones. Segurito iba a los eventos, le daba la mano a la gente, los abrazaba. Era un corpóreo. Era un corpóreo, se volvió corpóreo, efectivamente. Y cambió la industria, por eso siempre digo que es mi primera creación así masiva que me cambió la vida. Segurito a mí me cambió la vida. Y ese primer Segurito me refiero a la versión alfa, esa que era como de madera. Esa persona que lo estaba como criando, estaba en ese momento, tenía así como... Ya, era una historia mucho más antigua, debe haber sido una historia que debe haber venido de hace unos... Ya. Apareció por ahí guardado en un cajón, una historia. Si era el año 96, ese Segurito debe haber sido como 20 años antes, esa primera inspiración, o sea, haber sido como el año 76 más o menos. Estuvo guardado ahí como... Tú te hagas una idea. Estuvo guardado hasta que se volvió en esto. No, y no es muy bueno para la industria de las mutuales, porque a todos los prevencionistas de riesgo les dicen los seguritos. Sí. Algo que a la competencia de la Asociación Chilena de Seguridad no le gusta, porque dice, yo no soy segurito porque yo vengo de otra empresa, no de la Asociación Chilena de Seguridad. Pero terminó, además en publicidad, como llamamos, se volvió un genérico transversal a toda la industria. Es como el papel confort. No, pues ahí, claro, y ahí entra en este paradigma general de si salían los comerciales, está los cines, está en todas partes. Exacto. Ya una persona que te diga, no, cuidado, ay, ¿qué te querés, Segurito? Y ahí ya con esos insights ya se contamina.
Y cuando yo renuncié, para cerrar esta historia, don Eugenio Heinemans me regaló un hermoso cuadro que tengo colgado en mi oficina, que te voy a invitar a visitarla, y le podemos hacer una toma ahí fotográfica, un cuadro muy muy grande, donde don Eugenio Heinemans se pone como Walter Lance de El pájaro loco, ¿Ya? así, en la misma actitud, pone todos los seguritos que habíamos hecho en esa época y manda a hacer una foto, a retocarla atrás con Photoshop, y me escribió una muy bella dedicatoria como aporte a la creatividad. Y ese día me dijo: Eduardo, nunca dejes de ser creativo, nunca dejes de renunciar a la creación, porque la disrupción es lo único que cambia el mundo. Palabras de don Eugenio Heinemans que conservo hasta el día de hoy y que son parte de mi mantra también. La creatividad, la disrupción es lo único que cambia el mundo, que saca del statu quo lo que se viene haciendo de la misma manera, y segurito Sí. llegó a cambiar la De industria. hecho, fíjate, andan vestidos con los mismos pantalones y la misma camisa verde. Claro, Andan tal cual. iguales, con el mismo outfit. Oye, y esto es justamente lo que me habláis de lo que. De la creatividad como impacta. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que tú le enseñas o que tú ves a tus alumnos lo que más le impacta de lo que tú enseñas? Porque recuerdo una de las clases, escuchamos a Jorge Drexler, Sí. a Calle 13. Mira. Entonces, ¿qué cosas, qué sientes tú que los alumnos como que le impacta más como gatillante, como proceso? Yo creo que lo que más les impacta a mis alumnos, porque me lo escriben, después yo lo leo en los comentarios, y soy muy agradecido, y por eso que la docencia es parte muy importante de mi vida. Uh-huh. Y yo vivo además de la consultoría hoy día yo trabajo en 2 consultoras, soy socio en 2 consultoras, en Águila y Garay y en Puente. Y ¿Tu agencia? mi agencia Sí. la cerramos. Ajá. Y después de eso me dediqué altamente a la docencia. Tomé muchas más horas como profesora y me di cuenta que era algo de lo que se podía vivir también. Y después ya con el tiempo volví de nuevo al emprendimiento y hoy día soy emprendedor serial. Yo vi un video tuyo donde hablaba un poco de ese proceso de la agencia que fue súper áspero. Donde hay que reinventarse. O sea, no quiero entrar mucho en ese tiempo, sino para que la gente lo busque. Pero eso de reinventarse, de estar en el piso, de estar desde cero, desde el menos tanto, ahí la creatividad tuvo que haber sido el motor más importante para decir: me voy a dedicar a la docencia, puedo vivir de esto, no tan solo de esto, porque descubriste el tema de la docencia. ¿Cómo fue ese proceso? Y yo creo que es súper importante. Yo siempre digo, yo tuve una tremenda quiebra justamente con esa misma agencia donde lo perdí absolutamente todo. Hay un programa por ahí efectivamente que lo pueden buscar donde se llama Emprendedores, donde uno habla solamente de la quiebra y de los errores y de los fracasos, donde lo perdí absolutamente todo. En ese momento en el que uno está en el piso, yo hoy día digo, la creatividad me salvó. Porque sin tener absolutamente nada, tenía que ver de qué forma me ponía nuevamente de pie lo más rápido posible después de este fracaso. Y ahí me di cuenta que podía ser un profesor 24/7 casi. Empecé a buscar lugares donde ir a trabajar. Y llegó un momento en que trabajaba como en 8 universidades, para que te digas una idea. 8. Mi momento peak eran 8 universidades. Corría de una a otra, para poder ir llenando esas horas y para poder salir de esta quiebra. Así que ahí mejoró mi performance docente también, en este trainee que tuve que... O sea, gracias al trabajo de ser ayudante, saliste, te dedicaste a ser profesional. Exacto. Pero siempre haciendo clases, siempre con una patita metida, pero menos. Claro, sí. Yo cuando entré a la Asociación Chilena de Seguridad, me reservé los días jueves en la mañana, y los días jueves en la mañana yo seguía con mis 11 horas en la Católica. 11 horas. Sí, entonces hay momentos de mi vida en que ha sido 90% profesional de la industria dura y 10% clases. Y en ese momento que me fue mal, que perdí ese 90% profesional, subí. Y de ahora llegaba a un 70, 80% de profesor, de docente. Cambié el equilibrio. Es algo que se llama economía geek hoy día. Es un término que se va a empezar a posicionar. ¿Qué trata? La primera vez que lo escucho. Los geeks son esas personas que son capaces de trabajar en varios lugares y no tener solo un empleo. Yo creo que voy a hacer de eso. Soy muy disperso para todo. Y es algo que está muy, muy de moda hoy día en los países desarrollados, donde
el ser empleado de un solo lugar no te genera prosperidad. No, ya me aburre, a mí me aburre un montón. Y además te podría aburrir. ¿Y sabes de dónde viene el geek? Tuve que buscarlo. Geek les dicen a los que hacen pitutos en las bandas de jazz en el Mississippi, en Estados Unidos. Ah, mira. Es ese típico, qué sé yo, un trompetista que lo necesitáis para ciertas sesiones, entonces toca con una banda, termina de tocar con esa banda, y solo el trompetista va a tocar con otra banda. Y a esos trompetistas que van como a suplir un pedazo, o hacen 2 o 3 Sí, canciones nomás, no están durante todo el concierto de la banda jazz, tienen que estar en 3 canciones nomás. Entonces a eso le llaman los geeks. Llámate al geek porque Mira. ese geek es el que va y te va. De ahí viene la palabra. Y por eso te digo, así fui balanceando. Y hoy día me dedico la mitad de mi tiempo a la docencia y la otra mitad a la consultoría. Logré el equilibrio, que es lo que más me gusta. Oye, una de las preguntas, o sea, de todas estas metodologías que tú manejas, o cuáles son tus metodologías favoritas para trabajar la creatividad. ¿Tienes alguna metodología que la haces siempre, algún proceso? La mañana me levanto un café y escribo. O lo que sea, voy a andar en bicicleta y grabo. ¿Tiene alguna metodología para...? Sí, a mí la que más me gusta y la que más enseño, todas tienen que ver con el agile, con la agilidad, donde dentro del mundo ágil hoy día tú tienes varias técnicas como Lean Startup, Design Thinking, Kanban, el Canvas de Osterwalder, y todas estas técnicas, el famoso, y todas estas técnicas son justamente Scrum, también es otra técnica ágil. ¿Son técnicas diseñadas para perfilar la creatividad? Pertenecen al Visual Thinking. Son técnicas donde tú necesitas visualizar lo que estás pensando, llevarlo a un dibujo. Por eso en esta casa hay una pantalla que se raya, pues como te la mostré también, y seguramente vamos a poder ahí la vamos a ver. grabar algo ahí en la pantalla también, efectivamente. Mira, y oye a ti, o sea, ya, una cosa es la metodología, pero tú haces cosas creativas así como hoy día no quiero hacer nada, a hacer desde la nada. Sí, ¿Qué es? absolutamente. Rayo, la pantalla, porque sí, ¿qué cosas haces? Mira, sí? y algo que yo enseño, cuando uno lo enseña tiene que practicarlo. Tú para poder entrenar la creatividad, al menos tienes que tener una actividad creativa diaria. ¿Y cuáles son? Una actividad creativa quiere decir que ese día tienes que hacer algo distinto o de manera distinta. Alguna actividad. Hoy día ya me salvé ya, porque siempre ando buscando, estoy llegando al final del día y todavía no he hecho mi acción creativa distinta. ¿Qué acciones haces? Hoy día me salvé porque teníamos este podcast, entonces Gracias. dije, esto es absolutamente creativo porque había que adaptar una parte de la casa un poco para poder grabarlo. Lo que tú haces en la mañana, tú abres los ojos y tu primer mantra debería ser, ¿y si? La pregunta, ¿y si el what if? Como dicen los gringos, es clave para el pensamiento alterno. ¿Y si hoy día no almuerzo? ¿Y si hoy día en vez del almuerzo clásico? Sí, a mí pasa siempre, ¿Sí? yo pensaba que era el único, pero cuando voy en la moto digo, necesito comer rico hoy día, o necesito escuchar tal canción, o necesito dibujar. Sí. Siempre estoy, pero me pasa, cuando vine para acá me lo pregunté 4 veces, no necesito nada, estoy bien. Me ha pasado muy pocas veces, pero siempre tengo ese como, mira, curioso que me lo digáis porque pensaba que era el único, pero creo que no, que debe ser uno de estos pensamientos también que gatillan la creatividad, porque veo que tenéis instrumentos ahí. Sí, claro, la música es clave. Vi uno que lo estoy tocando ahí. A ver, mostremos para allá. Ya, vamos para allá, voy a llevar una de estas cámaras. Está bueno los cables, está largo. Y rápidamente nos cambiamos de set. Estábamos cambiados de set aquí ahora para... Ya, pero estaba hablando de cosas que tienes que hacer algo diferente. Y esa frase que decía, ¿y si toco música? ¿Y si toco música? ¿Cuáles son tus easy de repente? Se te acaban, ¿sí? O los que más haces. Mira, lo que más hago es leer. Por eso esta casa está rodeada de libros, como te das cuenta. Y la gracia de la lectura para incentivar a los niños, siempre también yo recomiendo, me preguntan, los papás de los compañeros de mis hijos siempre me preguntaron, Eduardo, ¿cómo lo has hecho para poder tener hijos tan lectores? Y que todos te salgan lectores. Es muy difícil. Y que todos, porque ya uno que sea buen lector, pero todos. Y siempre yo aconsejo, invada su casa, vuelva a invadir su casa con libros, pero tienen que ver libros de verdad, no de adorno, libros en la mesa de centro, libros en tu entorno, de distinto tipo, para tú abrirlos, hojearlos. Entonces no la enciclopedia. No, mis pequeños siempre, desde muy, muy, muy pequeñitos, han estado hojeando el libro. El libro es clave, porque el libro
activa la imaginación. Cuando tú estás leyendo un libro como El Señor de los Anillos, por ejemplo, lo único que hace tu cerebro es explotar y escenificar lo que tú estás leyendo. Entonces, tus neuronas en el fondo reconstruyen un castillo, reconstruyen un espacio, reconstruyen un ambiente en la forma en que tú quieres construirlo. Además, es absolutamente democrático porque es muy libre. Explota, activa la creatividad del libro. Y lo bueno de que un libro, me refiero a algo físico, como hoja y papel, te encasilla, o más que nada como la interfaz. Exacto. La interfaz es 1-a-1 con el libro. Exacto. Y no tenéis más opción, no puedes scrollear. Exacto. No tienes distracción. Hay gente que lee cosas pero hace 2 clics y ya se salió. Exacto. Tú estás ahí y tu interfaz es leer. Exacto. Y no tienes nada más que hacer que leer y meterte en el cuento. Yo soy muy malo para leer. Yo cada vez que leo 3 líneas y estoy pensando en otra cosa. Sí. Aunque me guste mucho la lectura, tengo que leer 3, la leí como 2 veces porque una no entendí nada y la otra como que trataba de entender. Sí. Y me pasa que cuando ya me centro en algo que me gusta, me lo tengo que imaginar. Exacto. Si no me lo imagino, si lo leo tal cual o lo puedo leer en voz alta, si no lo estoy viendo en imagen en mi cerebro y aparte leyendo, así como escuchando la palabra, porque una cosa es la imagen y otra cosa es cómo se llama la imagen. Entonces yo puedo identificar la manzana, tanto la manzana como imagen, pero también con la palabra. Exacto. Entonces cuando yo mezclo la palabra y más la imagen, ahí recién estoy leyendo un libro. Tal cual. Si lo leo tal cual, no puedo. Tal cual. No, es imposible. Tal cual. Entonces eso es clave para generar esos. Y sí, entonces si hay un día en el que estoy pobre de ideas, me pongo a leer un libro. Y ojalá el libro, yo no leo los libros, no leo un solo libro a la vez, tengo varios, por eso me volví escritor también, porque necesito estar dependiendo, es como cuando uno ve Netflix. Pero no hay es días que necesito documentales, hay días que mi cabeza necesita películas de acción, hay días en que necesito ver un reality, que tu cabeza vaya a mundos distintos. Pero en el caso de los libros, es que empieza un libro, le deja la mitad y lees otro o lo terminas. Siempre termino los libros, pero algunos más rápido que otros, dependiendo de qué libro. Tengo un libro en mi velador en este momento que no lo he terminado de leer y debe estar en mi velador ya hace unos 3 meses. ¿Cómo se llama? Pero he leído Clarity se llama. He leído varios entre medio y he terminado varios entre medio, pero Clarity me ha costado. Un libro de economía y de negocios. ¿Y es Clarity para la economía? Es muy bueno, es muy bueno, pero tal vez por lo mismo, porque me hace reflexionar mucho. Leo un capítulo, 2 capítulos y me pongo a dar vueltas y te formular tus preguntas. Claro. Me llena de preguntas. Bueno, ¿y qué hacen los libros? Mira, déjame conectarlo ahora con otra cosa que es importante, que yo la he hecho con mis hijos además. A ver. Mira, acá tenemos un libro. Voy a tomar la cámara. Pero mira, me lo devuelvo acá. Ya. Sí, me voy a parar, lo chico para acá. Ya. Mira, libro lo conecto con Lego. Mira, aquí tienes un libro distinto. Acá tienes un libro distinto, mira. Nunca me imaginé comprar Lego. Más ideas para jugar. Entonces de un libro tú te vas imaginando las cientos de cosas que podrías construir. Mira qué interesante. Te va dando ideas y tú dices, entonces tal vez me gustaría pasar del libro a lo análogo, a lo real. Mira, tengo otro más, mira. Acá, Star Wars. Star Wars, sí. Que te puede llevar a Star Wars. También es de Lego. También es de Lego. Entonces aquí tienes otro libro de Lego, donde mira, aquí tienes Star Wars y te va enseñando en el fondo cómo armar distintas piezas con las historietas y qué sé yo. ¿Te vas dando cuenta? Perfecto. Y esto te lleva a lo análogo. Otra cosa que yo siempre recomiendo es parta con Lego con sus hijos desde muy pequeñitos. Mira. Sí, porque gatilla eso de desarmar como... O sea, tú desarmás el auto a control remoto. Exacto. Exactamente eso, sí. Y lo que hace Lego justamente es, mira, yo te decía que los libros generan imaginación, porque lo que hace tu cabeza cuando tú lees una palabra y luego esa palabra se convierte en frase y esa frase se convierte en párrafo, ese párrafo ya es una escenificación, es una escena, es un diorama, es algo que tú te estás imaginando en tu cabeza. Imagínate lo que hace el Lego, que te dice, ese diorama lo puedes construir de manera real, o sea, lo puedes tocar. Sí. Tú puedes armar tu propio personaje o tu propio paisaje de esa historia. Y tienes estos settings donde tienes personajes y puedes ir armando. Siempre tener mucho Lego es clave, porque hace que que los niños exploten, que la imaginación explote en la cabeza
justamente de un niño. Mira, te voy a mostrar. No, y ver también lo imaginaba, o sea, me acuerdo cuando niño tenía una moto que era como atracción, se ¿Ya? le llama. ¿Sí? Entonces lo único que yo podía hacer, en vez de que vaya directo, se me ocurrió ponerle, ¿qué pasa si lo tiro de aquí? Y empecé a crear pistas, pero no pistas con los cassettes, con harina, con los libros, tenía libros ¿Sí? fome, pero para lo que me servía en ese momento era para hacer lo que se convierte en salto, entonces la gracia era como la moto tenía que recorrer toda la pista completa. Entonces, si había un salto que no lo hizo, entonces adaptaba el salto, pero una vez que ya lo terminaba, era como una idea realizada. Claro, claro. Entonces, y pasa de estar de mi imaginación a algo concreto. Exacto. Entonces. Y tú vas aumentando la complejidad de este proceso. Ah, Mira, sí, po. déjame mostrarte. Mira. A ver, eso lo hizo tu hijo entonces. Este lo hizo mi hijo, lo armó mi hijo de 11 años y eso te demuestra cómo, y lo había armado cuando tenía 8 años. 8 años, sí. Yo decidí no desarmarlo y dejarlo así tal cual, como Qué recuerdo buena. de la capacidad tridimensional de imaginación a la que puede llegar un niño para el armado de un personaje, de un robot tan complejo como esto. Tiene un manual, sí, Sí. esto lo vas armando con un manual. Pero de altísima complejidad. Este otro, mira, tengo otro que también lo guardé y dije, no lo voy a desarmar. Y voy Yo creo que eso es para Ninjago. No lo voy a desarmar, pero ya se está desarmando. Ya se está desarmando, ahí lo volvemos a armar. Acá está Ninjago. Tiene nombre. Claro, pertenece a la serie Ninjago, a la serie coleccionable Ninjago justamente, que permite estos armados. Ahí lo guardamos. Ahí está. Sí, yo cacho. O sea, yo me acuerdo cuando niño también mi papá me regalaba estos autos a escala, ¿Ya? avioncitos a escala. Obviamente nos regalaban los básicos, pero una vez que empezáis con el básico, de juntar A más B, y después tenía otro que es más difícil, A más B más C, después de la A hasta la. Yo tenía un tanque y me demoré 3 días en armarlo. Ese día tanque, o sea, ya por los terremotos, cosas así, Sí. ya no es tanque, ya parecía cualquier. Pero era una masa, tenías que ir pegando, y la motricidad fina que va desarrollando es súper importante, donde ves algo que está en un libro, lo tangibiliza, ayuda un poco a la creatividad, pero también a la motricidad fina. Entonces, claro. entonces, eso también está muy ligado entre lo intangible de la creatividad, y tenés que desarrollar tu cuerpo, si no esa idea no se convierte real. Exacto, es clave. Tanto es la clave, música, es clave. el guitarra. Y la gracia del Lego es que lo puedes seguir sosteniendo hasta adulto, porque después vienen los juguetes para adultos, donde tú puedes coleccionar o ya puedes armar automóviles, por ejemplo. Bueno, y la industria del esto valor. ya es un juguete de adulto ya. Un Sí. juguete de adulto. Donde va jugando en esta línea. Oye, la música, ¿cómo la...? Y la música, mira, teníamos, para que vayamos haciendo un pequeño resumen, libros, Sí. es clave para el IC, porque hace que explote tu cerebro, tu imaginación. El Lego, porque te permite tangibilizar en 3 dimensiones lo que estás imaginando. Y la música tiene que ver con el otro sentido. Fíjate que estamos hablando de sentidos todo el rato. Sí. La vista, el tacto, Ujú. y ahora vamos a pasar al oído, a la audición. La audición es otra manera en la que tú incentivas también la creatividad, porque te permite crear. Y crear, ¿qué? Por ejemplo, un disco. Pues tú me dijiste, hay un video por ahí. Sí, hay varios. Yo tuve una banda que se llamaba Lo Fundamental. Está en Spotify. Nos pueden buscar como Lo Fundamental. Y lo que tú ves en ese disco disponible en Spotify es justamente pura creación. Porque la música también es un acto de partir desde cero, desde algo que no existe. El crear una canción desde algo que no existe es una creación. Ahora fíjate, en este caso nos pasó algo súper anecdótico. Mira, voy a ir por un disco. Acá está. El disco más escuchado, perdón, la canción más escuchada de Lo Fundamental en Spotify es Brasas a Ceñir, que en nuestra canción, que en nuestro disco se llama Brisa del Sur, que es un cover del himno de la Armada de Chile. Mira. Entonces el más escuchado, porque cuando viene el 21 de mayo aquí en Chile, que nosotros lo celebramos, hay mucha gente que además de escuchar la canción clásica de Brasas a Ceñir, va y escucha Brisa del Sur, que es la versión rockera. De Brasas a Ceñir. Mira. Entonces fíjate cómo fue el ICI ahí con Daniel Bascuñán, y que era parte del grupo Lo Fundamental. Con el Dani lo que pensamos en ese momento, y con René Robat, que es la voz principal de Lo Fundamental, con René éramos un trío. Mira. Pensamos y si convertimos la marcha
de la Armada de Chile en una versión rock pop, ¿te das cuenta qué es lo que pasa en la cabeza? Es decir, convirtamos, junto al Dani, junto a René, convirtamos en un... ¿Te parece? Sí, buena idea. El René era bien rockero, Dani también bien rockero. Él hizo los riffs de guitarra. Qué y buena. la pueden escuchar. Esta es cuando va quedando obra. Mira, fíjate, yo tengo una definición para creatividad que la quiero compartir. Siempre la comparto, es mi mantra. Es: la creatividad es toda obra que dejarás en la tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. Eso es la creatividad. Es qué vas a dejar en la tierra. Entonces, a mí me llena de orgullo pensar de que el día que yo me marche, me van a poder escuchar incluso, porque quedó una obra. Si yo no hubiese nacido, la versión cover del himno de la Armada, Brazas a ceñir, no existiría. Pero como nací, existe. Entonces, para mí la creatividad es toda esa obra humana que tú vas a dejar en la tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. Ahí para que la escuchen, para que la chequeen, Brisa del Sur, Brasa a ceñir en Spotify. Y tenía otro concepto también, que era evangelicrear. Creangelizar. Yes. Claro, ese otro concepto que nace, porque dije, ¿cómo vuelvo verbo? Me encantan los verbos, como definición, me gusta mucho el lenguaje. Y un día también en esas eurekas del ICI dije, ¿y si mezclo el verbo evangelizar con el verbo crear? Nace el verbo creangelizar, que se puede conjugar. Ajá. Yo creangelizo, tú creangelizas, nosotros creangelizamos. Me lo fui a buscar en Google a ver si alguien ya lo había inventado, lo había escrito, y no. Así que yo ya hace unos 10 años o más ya, por lo menos 10 años, que está acuñado mi hashtag, está ahí. Creangelizar.com. Creangelizar. Y ya aparece ya como rastreo hace 10 años que lo estamos utilizando. Y seguramente tú eres un creangelizado, por eso volviste acá, porque crees que con la creatividad uno puede hacer un mundo mejor, con la creatividad uno puede tener una vida mejor, con creatividad uno resuelve infinitos problemas. Yo creo que la creatividad te hace ser. O sea, una al momento de crear te emociona. Y una vez escuché el primero pienso, luego existe. Yo creo que al revés, primero me emociono y luego existo, porque si no hay emoción, no hay pensamiento. Entonces, de la emoción pienso o creo y vamos como un poquito por ahí. Y justamente esto de crear, de que como somos personas que interactuamos con otros seres y tenemos problemas con otros seres, sí o sí vamos a estar siempre en conflicto con nuestro creador, porque somos creaciones. Entonces, si así como tus hijos son creadores, también tú eres el padre que le ayudas como a crear y dice, no, pero crea este libro. Y tú puedes decir, en vez de rayar la pantalla, te raya la pared, pero no. Entonces ahí hay un conflicto de rebeldía, pero... Y ¿sabes qué pasa justamente con esa rebeldía? Ese tema rebelde, que la rebeldía te permite contar historias. Uh-huh. Una de las bonitas cosas que tiene la creación, el crear algo, es que detrás de cada objeto hay una historia que contar. Decíamos, libros, legos, muy importante. Uh-huh. Luego los libros nos llevan a la música. Y justamente en el mundo de los libros... Sí, eso te quería ir para allá, pero... Para que sigamos la lógica. Entonces veríamos libros, los libros te llevan al Lego, a tangibilizarlo. Uh-huh. Tú vas mejorando tu performance justamente con la música, porque vas incentivando otro sentido creativo que te sirve para crear y generar historia. Claro. Mira, si yo no hubiese nacido, liderazgo creativo no existiría. Pero como nací, existe una coautoría con Marcelino Garay. Y como te contaba, este libro está en Spotify como audiolibro. Y también nos llena de orgullo, porque tú entras a Spotify y pones liderazgo, alcanza a poner crea, y ya te aparece ya muy, muy, muy bien rankeado. Perfecto. Y este segundo nos llevó a otra creación. Pues dijimos un día, bueno, acá fue, ¿y si llevamos liderazgo creativo a Spotify? Uh-huh. Nos dijeron que estábamos locos, que no se podía, que Spotify no iba a subir el libro, y finalmente lo subió. Y después dijimos acá, ¿y si convertimos Modo Naranja en un podcast? Mira. Por lo tanto, Modo Naranja, además de tener su versión en libro, tiene su versión en podcast, donde tú lo buscas. ¿Qué libro es? ¿Qué trata? Trata de... Co-creando tu propuesta personal. Perfecto. Este es muy visual, porque mira, este libro trae un canvas adentro, uh-huh, desplegable, que define que tu vida corre en 5 dimensiones.
Ah, perfecto. Si me ayudáis a tomarlo ahí, acá. Dice que nosotros tenemos una dimensión personal, una dimensión social, una laboral, una creativa y una económica. Se llama modo naranja, ¿por qué? Porque si te das cuenta, este canvas, esta visualización, es una naranja partida por la mitad, Sí, con sus 10 gajos. mira. Porque nosotros creemos que a la vida hay que sacarle el jugo absoluto. En todas sus dimensiones tú tienes que sacarle el jugo a tu vida. Entonces un librito que te da un diagnóstico de cómo estás hoy tú en estas 5 dimensiones. Y dijimos, ¿y si hacemos un podcast? Y el podcast tiene distintos capítulos, entonces si tú estás débil hoy día en tu dimensión laboral, anda a escuchar a Spotify el capítulo donde hablamos de la dimensión laboral para que mejores tu performance laboral. Te vamos ahí dando ideas un poco de cómo lo hemos hecho nosotros y cómo eso te podría ayudar o Está colaborar. bueno ese. ¿Cómo se llama el podcast entonces? Modo Naranja, igual. Modo Naranja. También lo buscas como Modo Naranja y también nos llena de orgullo porque tú lo buscas y te aparece rápidamente disponible ahí. Disponible. Bueno, espero que no. Así que, bueno, yo creo que con un poquito de eso estaríamos ya cerrando este capítulo. Y nada, pues, darte las gracias por abrirme tus puertas, por tu tiempo, pero mucho más gracias por tu conocimiento, por entregarme esa información que de repente a mí como persona me queda un poquito, me voy con ese concepto de qué es más creatividad, qué es lo que somos nosotros personas, porque si no estamos, no hay cultura, de cierta manera. Así que eso, espero subir esto pronto. Pero nada, muchas gracias por todo, por abrirme tus puertas y por mostrarme tu espacio, tus procesos creativos, por mostrar la biblioteca, segurito, ¿cierto? ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto hablamos? Bueno, infinitas gracias por haber venido aquí el día de hoy. Coy, es un honor para mí siempre tener a un exalumno que está generando registro. Generar registro, generar historia a través de personas que le han aportado a la sociedad con sus creaciones, creo que es clave. Así que mis felicitaciones van de vuelta por este aporte que le está haciendo a la cultura y a los contenidos de Chile, para que no olvidemos que los países los construyen personas, seres humanos de carne y hueso, y a veces se nos olvida. Así que infinitas gracias. No, buenazo. Antonio. Ya, muchas gracias. No, perfecto. Nos vemos, Nos vemos.